En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con Victoria Montenegro, hija de desaparecidos. Su apropiador también fue el que lideró el operativo de su desaparición y la de sus padres. También hablaremos con Noah Stewart. Él es un varón trans y nos contará cómo vivió su transición. En estas dos historias hay un factor en común: la identidad. Yo soy Nico Alonso y sean bienvenidos a otro episodio de Los Otros. Un mismo tema, desde distintos puntos de vista, distintas historias, distintas creencias, distintas edades, distintas posturas, distintas vivencias. Hablando de un mismo tema con los otros. 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 Estoy casi 100% seguro que alguna vez en tu vida te preguntaste ¿quién soy? Y nos lo vamos a preguntar un montón de veces más. Y yo creo que no hay una respuesta concreta para esta pregunta. Hay muchísimas aristas que forman parte de la identidad. No es algo concreto. Para mí la identidad no es un mobiliario, no es una silla, no es algo duro, estable, sino es como, pensémoslo como una arcilla, ¿no? Que se va moldeando y va cambiando de forma. Si pensamos biológicamente, nosotros llevamos nuestro ADN. Que el ADN es la molécula del interior de la célula que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transición de la información genética, o sea, que se pasa de una generación a otra. Por eso, nuestro cuerpo es un poco heredado, un poco de allá, un poco de acá. Somos también, si nos lo ponemos a pensar más filosóficamente, somos quienes fueron también nuestros padres, nuestros abuelos, y cargamos con todo eso, ¿no? Porque desde muy corta edad ya tenemos conciencia y nos dicen, ay, sos igual a tu papá, sos igual a tu mamá. Y entonces vos inconscientemente como que te vas diciendo, bueno, yo soy igual a mi mamá, yo soy igual a mi papá, y eso va formando tu personalidad y tu identidad. ¿Cuántos de ustedes les dicen, por ejemplo, el tano, la tana, el gallego, la gallega, el polaco, la polaca, y así podría seguir? Y tal vez ni son italianos, ni son españoles, ni son polacos, pero sus abuelos o bisabuelos lo fueron, y ustedes tal vez se parecen físicamente y bueno, son el polaco o la tana. Cuento una mini anécdota. Yo conocía un hombre que le decían el tano, y él pronunciaba su apellido G, que era G-I. Y yo le dije, mirá, Tano, se pronuncia G, porque en italiano la G y la I suena G. Y no lo sabía, y él era un hombre de 50 y pico de años, y toda la vida fue el Tano. Y realmente no importa si sabía cómo se pronunciaba su apellido, porque va más allá, esa era parte de su identidad, ser el Tano. Cuando somos chicos, estamos rodeados de nuestro círculo, y entonces vamos agarrando cosas de la sociedad en la que vivimos, y eso nos va formando y nos va creando nuestra identidad. No es lo mismo igual haberte criado en Capital, en Cava, que haberte criado, no sé, en una comunidad menonita en La Pampa, porque son cosmovisiones diferentes de la vida. Cuando crecemos, vamos ya llegando a la adolescencia, nos vamos juntando con distintas personas, y nos vamos juntando con personas que tal vez tienen ideas parecidas, gustos parecidos. Por ejemplo, no sé, si te gusta actuar, empiezas a ir a clases de teatro, te empezás a relacionar con gente que le gusta el teatro. Esto puede igual ser con cualquier cosa, con un deporte también, y te vas generando eso, y entonces eso va formando parte de tu identidad. También están los grupos de pertenencia, y eso existieron siempre y van a existir siempre. Por ejemplo, en los 60 estuvieron los hippies, en los 70 los punks. La gente de mi generación, un poco más grandes que yo, conocen o fueron seguramente los floggers. Y eso va a suceder siempre, ¿no? Yo también creo que somos
lo que no queremos ser, ¿no? Hay una frase que la dijo Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y para mí porque por ejemplo, pensémoslo, un adicto a cualquier cosa que sea, decide que ya no quiere ser más adicto. Entonces empieza un tratamiento y se cura, o sea, entre comillas, porque un adicto siempre es un adicto, pero es un adicto en recuperación y ya no consume más. Y entonces ahora es un adicto en recuperación gracias a ese proceso que hizo para no serlo. Lo mismo es, por ejemplo, yo no estoy tan conforme con mi cuerpo y voy al gimnasio y de repente lo estoy. Y entonces lo estoy por todo el proceso que hice, ¿no? Además, también hay algo que uno no puede ser el mismo porque el mundo cambia. Es imposible ser el mismo porque no es lo mismo el mundo hoy a que lo que fue hace 5 años y lo que fue cuando nacimos. Y también el ser humano es contradictorio. Se va contradiciendo. Bueno, como es mi podcast, yo le voy a poner un poco de mi identidad y voy a hablar de Rosalía, que seguramente la conocen, que es, bueno, mi cantante favorita, entonces me pareció oportuno nombrarla. Y ella en una letra dice: me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo. Que lo dice en su canción Saoko del álbum Motomami. Y que para mí sí, porque nos contradecimos, nos transformamos. También vamos a pasar de Rosalía a Heráclito, que era un filósofo griego, que dijo: ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el río es el mismo. Porque el hombre cambia, o sea, los huesos van creciendo, la piel va cambiando, el pelo va cambiando y nuestras ideas van cambiando, entonces no somos el mismo. Y el río, lógicamente, no es el mismo por la corriente y la fluidez del río. Entonces no es el mismo y el hombre no es el mismo. Entonces me parece como que estas dos ideas, aunque pensemos, que tiene que ver Rosalía con Heráclito, un filósofo griego, tiene que ver. Ahora vamos a hablar con los invitados y nos van a contar cómo construyen y forman su identidad desde sus historias. Se crió como María Sol Teflaf Eduartes. A sus 25 años se confirma que en realidad es una de las y los bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Ella es Hilda Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura porteña. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Es Cine Hilda o...? Eso te diría casi información clasificada. Ah. Pero bueno, sí, si hablamos de identidad es mi primer nombre. Sí, pero uso Victoria. ¿Quién es Victoria Montenegro? Victoria es una militante, en primer lugar, y bueno, hija también de 2 compañeros que eligieron ese nombre, el de Victoria, el de Hilda porque es la primer compañera que cae en los ingenios de Tucumán, y después el de Victoria porque ellos decían que la Victoria estaba a la vuelta de la esquina. Así que a partir de ese origen, de conocer ese origen en realidad, se convirtió en una militante, una compañera más que sigue soñando lo mismo que soñaban mis viejos hace muchos años. ¿Y vos, parte de tu vida, fuiste María Sol Teflaf Eduartes? La mayor parte de mi vida. Tengo 25 años de María Sol y 22 de Victoria. ¿Y cómo era María Sol? Un ser del mal, te puedo decir. Un ser del mal. No, María Sol, María Sol era primero una niña atravesada por una infinidad de violencias, un montón de cosas que no deberían pasarle nunca a nadie, mucho menos a un niño, ¿no? Yo crecí en una casa con padres, entre comillas, ¿no? Que en mi caso, mi apropiador, el papá de María Sol, fue el jefe de nuestro operativo que nos secuestra a mis papás y a mí. Germán era un cuadro de inteligencia del ejército y desde que tengo uso de razón, siendo María Sol, no hubo un solo día de mi vida que no estuviera formateada ideológicamente para saber que nosotros éramos los buenos, que mi papá era un soldado valiente, nosotros éramos los buenos y los otros eran el elemento a eliminar. Y bueno, y eso obviamente en un contexto familiar, primero en un contexto de país, ¿no? Pensá que la infancia de María Sol
si vos decís el lugar más, o el recuerdo más lindo de mi infancia, obviamente es en el parque, en la pileta del Campito, de Campo de Mayo, que es el lugar donde estuvieron mis papás secuestrados. Mi primer recuerdo de infancia es en esos cuarteles, que para mí eran lindos, obvio, porque mi papá era el jefe, porque, no sé, tomaba café con leche en taza de porcelana con las medialunas, corría en el parque, estaba todo el día en la pileta. Bueno, me compraban todo lo que quería, pero en ese lugar mis papás estuvieron secuestrados y después fueron asesinados. Bueno, crecer en esa violencia obviamente es complicado, y después en el ámbito familiar también, no por parte de Tetzlaff físicamente, pero sí por parte de mi apropiadora, ¿no? Mari, para mí un 8 era sinónimo de una paliza que podía desgarrarte a latigazos, digamos. Un 8 era el fracaso, menos del 10 era el fracaso siempre. Así que bueno, fue una infancia bastante difícil. Lo peor es que vos terminás naturalizando todo eso, ¿no? Terminás naturalizando la violencia y bueno, y después también construyendo mucho sentido común en cuanto a la otredad, ¿no? Yo estaba convencida de esta idea de que para Tetzlaff existían dos clases de personas, los fuertes y los débiles. Y después, en cuanto a los vínculos, él tenía 3 formas de calificar a la gente. Carlitos era el amigo, Julián era el indiferente y José era el enemigo. Entonces, en el mundo de María Sol vos estábamos los fuertes, porque yo en base a tanta violencia y tantas situaciones, bueno, me consideraba una persona, una niña, ¿no? Pero fuerte. Y después, esta forma de dividir a la gente, los nuestros, los tibios y el enemigo. Así que bueno, la verdad es que la vida de María Sol fue muy, pero muy complicada. ¿Y tenés vínculos con ellos? Mis apropiadores fallecieron. Germán falleció el 17 de mayo del año 2003. María Sol, te lo ordeno en la historia, ¿no? Yo la persona física Victoria, nació el 31 de enero del 76. Con mis papás desaparecemos alrededor de las 2 semanas de mi nacimiento. Me secuestran, nos secuestran, podría ser entre febrero y abril en el operativo nuestro, y a partir de ese momento los 3 pasamos a estar desaparecidos. Lo que yo sé es que Victoria, estoy en la comisaría, en la Brigada Femenina de San Martín, y ahí el comisario Horacio Sella me entrega con mis apropiadores. Después de un tiempo mi apropiador me va a buscar a la comisaría, y a partir de ese momento hacen nacer a María Sol. María Sol iba a nacer el 29 de mayo, que es el Día del Ejército Argentino, y se iba a llamar María Soledad. María porque mi mamá era María del Carmen, mi hermana María Fernanda, y yo iba a seguir el mismo legado familiar de María, pero Soledad porque estaba sola. A mi mamá apropiadora le pareció triste, entonces me puso Sol, María Sol. Y para no levantar tanta sospecha, en lugar de hacerme nacer el 29 de mayo, el Día del Ejército, me hacen nacer el 28 de mayo. Me retiran de la Brigada Femenina de San Martín. Me cuentan que me sacan toda la ropa, que nosotros estábamos bajo el cuidado de unas monjas de una congregación de Morón, que éramos varios bebés, todos hijos de desaparecidos, y que al momento de ir a buscarme, primero el comisario Sella, que después es mi padrino, en Campo de Mayo, donde bautizan a María Sol, les dice que ahí se entera mi apropiadora que yo era una nena, porque ellos ya tenían una nena, mi hermana. ¿Tenés vínculo con ella? O? Sí. Y le dicen que Germán, que la que quería Germán era una nena. Germán, para ir a buscarme, le miente a mi apropiadora y siempre le dice que yo soy un varón. Por eso ella me va a buscar. Ahí ella se entera que soy una nena. Cuando me retiran de esa salita donde éramos varios bebés y nos cuidaban las monjas, la monja les ofrece un varón rubio de ojos azules más al tono con la pareja, le dice. Si no querían, porque éramos varios bebés, Germán era rubio de ojos claros, ella era blanca, castaña. Entonces la monja que nos cuidaba les ofrece un varón, y Mari me dice, para que estés orgullosa, tu papá dijo, no, la negrita es mi hija y decidió quedarse con vos. Eso me cuenta Mari después de que yo aparezco. Hacemos unas cuadras en el auto, dice que estábamos todos impecables, pero yo estaba pelada de estar apoyada en la cuna. Todos estábamos pelados de estar mucho tiempo apoyados en la cuna. Hacemos unas cuadras, dice mi apropiadora, que me sacan la ropa. Dice, me acuerdo que me dijo textual, te sacamos todo lo que tenías, no queríamos nada que te recordara tu pasado. Y a partir de ese momento fuiste nuestra hija, María Sol, ¿no? Nace el 28 de mayo del 76. La causa empieza cuando yo soy chiquita,
tendría 8 años más o menos, con el primer juez que lo cita, mi apropiadora al juzgado, que en todo momento insiste al principio para que la nena, yo estaba sentada al costado en un sillón y estaba mi papá, digamos, y el juez, y él insistía para que la nena se pueda quedar con su secretario, así podían charlar tranquilos, y Germán le responde que él conoce muy bien los bueyes que hará, que no hay nada que no pudieran hablar delante de su hija. El juez saca la carpeta y ahí está la primera denuncia de las abuelas de Plaza de Mayo. Yo lo escucho, dice, las viejas se están jodiendo, pero quédese tranquilo, mi coronel, que yo lo manejo, ¿no? Eso fue en el 80 y pico. La causa efectivamente pasa por varias personas, por varios jueces, hasta que la toma el juez Markevich en el año 92 por primera vez. Yo al principio me niego a sacarme sal, para mí todo era mentira, todo era un tema de persecución política hacia mi papá. Nosotros decíamos, cuando yo era María Sol, que nosotros habíamos ganado la guerra en el marco militar, pero la habíamos perdido en el ideológico, porque había quedado un resabio de la subversión, que era la que intentaba instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos ser hijos de la subversión. Y eran estas mujeres enfermas de odio, las madres y las abuelas, que intentaban instalar esta idea, ¿no? Eso era María Sol. Entonces, para mí, había una cuestión de una causa contra mi papá y todo era mentira. El banco era mentira, las abuelas eran mentiras y los desaparecidos estaban todos en Europa. Eso era lo que yo realmente creía, pero yo siempre fui la misma persona. No es que era mala antes, yo siempre fui la misma persona. Lo que pasa es que esa persona estaba criada en un ámbito en el que yo creía que los buenos de la película éramos nosotros. ¿Y cómo hiciste para transformar el odio que te inculcaron en lucha? Primero fue muy doloroso, todo el proceso de, ser muy chiquita, ¿no? Muy chiquita. Tenías un papá que medía 2 metros, pesaba 150 kilos y todo el mundo le hacía la veña. Yo tengo mi primer recuerdo de la infancia, el primer recuerdo es Martelli, Campo de Mayo. Era el cuartel y vos entrabas, plena dictadura, bueno, lleno de militares y garitas, ¿no? Vos tenías las guardias. A mi papá, todo el mundo le hacía la veña. Mi papá, para mí, era el más grande del mundo. Nosotros decíamos Dios, patria y hogar. Entonces, para mí venía Dios, San Martín y papá. ¿Cómo sería? Teníamos un auto blanco, había una marca de autos gigante, que eran los Dodge Coronado, ¿no? Yo aprendí a leer de muy chiquita, entonces con el dedo, me acuerdo de mi dedo tocando las letras de la palabra Coronado, que era en cursiva, y yo estaba convencida que ese auto blanco lo habían hecho para mi papá, que estaba coronado por su lucha contra la subversión. Entonces mi papá era el bueno, claro. Enamorada de mi papá, amando a mi papá, y en esa idea de la guerra y en una formación ideológica muy pero muy fuerte. Hasta que empieza la causa, se activa en el año 92, por un tiempo todo eran trámites, molestias, obviamente en mi casa había, ¿viste esas cosas que vos sabés que suceden, pero que no se dicen? Pero están en la casa, pasaban cosas, había un ánimo extraño, había un aire pesado, pero no entendía de dónde venía, si todo era mentira. Hasta que una tarde viene la brigada y se lo lleva a mi papá. Entonces, ¿cuándo fue eso? Eso fue en diciembre, creo que el 5 de diciembre, el 3 de diciembre, el 2 de diciembre, porque el 13 es el aniversario de casados de Mari y de Germán. Creo que fue el 2 de diciembre del 97. Cae la brigada y se lo lleva. Entonces, mi papá, que era intocable, estaba preso por mi culpa. Claro. Porque yo había donado sangre. Si bien había un juez que me lo pedía, yo extendí el brazo. Yo le di la sangre al enemigo para que se metiera en mi casa y se llevara a mi papá. Así que fue un proceso de muchísimo dolor. ¿Y él en algún momento te lo recriminó eso? No. Eso no. A ver, son muchas cuestiones. Vos hablas cómo puedo hoy ser militante, cómo hice para depurar el odio. Uh-huh. Primero, lo que nos pasa a los nietos, o creo que lo que le pasa a cualquier persona que tiene que reconstruir su identidad, ¿no? Vos tenés que nacerte a vos mismo de nuevo. Vos tenés que nacer de nuevo. Yo nací, bueno, me pasó lo que me pasó, pero desde que tengo uso de razón, habité una vida, un nombre, una historia, una mamá, un papá, una familia. Yo era eso. Y de repente eso no estaba más. Claro. Pero yo no podía, de un momento al otro, ni siquiera, no podía incorporarlo, porque además, en mi formación ideológica, yo no podía humanizar a la subversión.
No podía, no, era tan fuerte lo ideológico que para mí no había personas, era un elemento, era la lucha, era la guerra, era el combate, éramos los buenos y eran los otros. Entonces, mira, yo fui mamá muy joven. Mi primer hijo, Gonzi, nace cuando yo tengo 16 años. Seba 18, con Santi era bastante más grande, creo que tenía 20, 21 me parece. Igual era muy joven con los tres, pero ya era una mujer a esa edad, yo tenía 3 hijos. Y vos sabés que me pasó que con la causa, sí, bueno, termino de aparecer en el año 2000, ¿no? Cuando nace Santi, que es en el 99, ya habíamos pasado por un montón de cosas, por la cárcel, por mis peleas con el juez y con el secretario, con mi negativa a volver a sacarme sangre. Y en un momento estaba cambiando a mi bebé, que era recién nacido, lo estoy cambiando y le limpio el cordón umbilical. Le estoy limpiando el cordón y ahí me doy cuenta por primera vez que yo tenía ombligo. Digo, no, usé torerita, usé cuando era jovencita la panza al aire y así. Pero nunca entendí que mi ombligo significaba que yo había estado en el vientre de una persona. Era tan fuerte mi formación ideológica que no había vida, no había vínculo biológico con lo otro. Lo otro era una pared. Así que imagínate lo doloroso de ese proceso, porque vos apareces, listo. No sos María Sol, biológicamente. Primero me entero que no soy María Sol la primera vez que lo detienen a Germán. Me peleo con el juez, le revoleo el expediente por la ¿Sabías cabeza. que era Victoria ahí o...? No. Primero lo que se confirma es, lo detienen a Tetzlaff en ese diciembre del 97 y ahí me notifican al otro día, voy al juzgado, me tengo que notificar y ahí me dicen en un 99,9% que yo no era hija biológica del matrimonio de Tetzlaff Duartes. Perfecto, me quedo con mi 0,01%, les digo voy a pedir la contraprueba, todo este banco lo manejan ustedes, esto es parte del marxismo internacional, mi papá es inocente, Me peleo con el secretario, me peleo con el juez, le revoleo el expediente y me dejan pasar a ver a mi papá antes de que se lo lleven al penal de Caseros. Obvio, yo entro, era muy brava, a ver a mi papá y lo veo esposado, ¿no? Mi papá, ese papá que era intocable, estaba sentado y esposado. Obvio, me pongo a llorar, me mira, me dice no llores, no hay que mostrar debilidad frente al enemigo. Bueno, ahí dejo de llorar, le digo, papá, quédate tranquilo, yo voy a pedir la contraprueba. Y me mira y me dice, no, negra. Eso fue todo. No, negra. Y ahí entendí que yo no era su hija biológica. Pero no importaba, porque lo único importante era que mi papá recuperara su libertad. Porque yo seguía siendo parte de una familia que estaba combatiendo de otra manera con el mismo enemigo que venía a llevarse puesta... Nada, todo, no solo nuestra familia, sino todos nuestros valores y todo lo que yo creía cuando era María Sol. Así que fue un proceso de muchos años. Yo, primero, en el año 97, se confirma que no soy Victoria, 97-98. En el año 99, el banco se queda sin posibilidades de seguir cotejando mi sangre. Quedaba muy poca sangre y faltaban 5 grupos biológicos. Me niego, me peleo con el juez, me niego. Voy a ver a la Cámara, a los jefes, digamos, del juez Markevich, a la Cámara de San Martín, argumento. No existía en la Corte Suprema algún fallo en el que yo pudiera ampararme. Argumenté, logré que un 31 de diciembre del año 99 me recibiera a la Cámara de San Martín y le prohíbe al juez, dictamina un fallo en el que le prohíbe al juez Markevich volver a tomarme sangre. Yo había ganado, me acuerdo que se lo llevo a mi papá, estaba en una parrilla, se lo entrego a mi papá, me dice, estoy orgulloso de vos, e inmediatamente sentí un dolor, una angustia en el pecho tremenda, que fue la primera vez que algo de Victoria, sin saber que era Victoria, empezaba a decir, bueno, nunca vas a saber la verdad. Hay una verdad, por más de que vos la quieras llenar de ideología, había, no sé, cosas que no tienen explicación como olores que tuve toda la infancia, como recuerdos, como cosas raras que tenía María Sol, que en realidad tenían que ver con Victoria, que hoy los entiendo, que hoy todo eso tiene otro lugar. Pero bueno, yo tardé muchos años, si hubiera sido por la justicia argentina yo nunca hubiera aparecido. El banco incorpora un mecanismo nuevo, se termina de hacer el curso y se confirma que soy Victoria. Ya de por sí la construcción de la identidad para el ser humano es compleja. ¿Vos cómo haces para construir tu identidad como Victoria a partir de la verdad? Me tardé, desde que aparezco en el año 2000, hasta poder decir mi nombre, tardé casi 7 años. Germán murió el 17 de mayo del 2003,
no era por su presencia, digamos, era por todo lo que había dejado en mí, porque aceptar que vos no sos María Sol, o en decir tu nombre, si yo digo, yo soy Victoria, ser Victoria me hace ser hija de Toti y de Chicha, ¿no? De Roque y de Hilda, mis papás. Pero inmediatamente la ausencia de mis papás lo pone a mi papá o a mi apropiador en el lugar del asesino, del responsable de nuestras desapariciones, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos para, primero, entender que toda esa vida que habitaste no era tu vida, pero sí es la vida que vos habitaste, ¿no? En tu nombre, en tus amigas, en tu entorno, en tus recuerdos, en tus afectos. Digo, yo amaba incondicionalmente a mi apropiador, quizás no amaba tanto a mi apropiadora porque era muy violenta, pero igual la quería mucho, ellos estaban enfermos, yo tenía una responsabilidad en su cuidado. Entonces, ¿cómo haces para ese vínculo que vos construiste de todos los días, romperlo? Para hacer propio un mundo que es tuyo, pero que nunca habitaste. Porque vos sos Y Victoria. a la vez tan Victoria, lejano a lo que te inculcaron. totalmente, primero, de otra provincia, con otra tonada de voz, con otra... Es tu mundo, pero vos no habitaste ese mundo. Claro. Mi mundo es de María Sol, y María Sol está formada por valores, te gustarán más o menos, pero por una experiencia de vida que atravesó mi cuerpo, digamos, que atravesó mi piel, que aprendí, para bien o para mal, digo, aprendí de esos lugares, aprendí de esas lógicas, aprendí de esa estructura en la formación. Entonces, en un momento era, bueno, ¿y yo qué hago? Porque vos sos tu propio enemigo. Digamos, la persona que vos sos, que está en tu recuerdo más profundo, que está en tu deseo más profundo de encontrar respuesta a esos olores que no habitan en la vida de María Sol, pero que no dejaron de perseguirte un solo día en tu infancia, o esas angustias, o esas cosas que no tienen explicación. Claro. Me pasaba con la hora de mi nacimiento. Yo no creía en el juez, no creía en los abuelos, no creía en el banco, yo no creía en nadie, pero yo siempre sentí que había nacido a la madrugada, siempre. María Sol nace, como te dije, el 28 de mayo, supuestamente, en el medio de un desfile militar donde mi papá era el abanderado. Papá estaba frente a la tropa, estaba desfilando, cuando mamá lo ve pasar, rompe bolsa, entonces papá baja del tanque. Toda la película. Claro, imagínate ser una niña, así, bueno, ¿qué pasó? Papá estaba en pleno avenida de San Isidro, desfilando al frente de toda la tropa, pasó y papá bajó, me la envolvió en mi mamá y nací casi envuelta en la bandera argentina, porque María Sol nace en una clínica privada de San Isidro por la forma de adulterar los papeles, ¿no? Esa construcción de tu vida, que me encantaba, pero yo cada vez que me quedaba con mi apropiadora jugando a las cartas, a los dados, era la misma pregunta, pero que tengo un solo razón, mamá, ¿qué hora nací? Entonces vos naciste en el medio del desfile, papá, qué sé yo. Yo decía, no nací a la madrugada. Vos no naciste, porque yo sentía que había nacido a la madrugada. Bueno, cuando aparezco, no les creo nada, y me acuerdo que lo único que le pregunté, cuando me dan el resultado del banco genético, ¿no? Bueno, ¿a qué hora se supone que nací? Les dije. Y me dice, mira, no tengo la hora exacta, porque la tuve hace muy poco tiempo en mi partida de nacimiento, pero naciste a la madrugada. Yo nací 1:45 de la mañana. Digo, esas cosas que no tienen explicación, pero hay algo que te habita. Bueno, ¿cómo haces para ordenar? Mira, la mejor síntesis, una vez dando una charla en una escuela primaria, un nene de cuarto, quinto grado, dio como la mejor forma de graficar de qué se trata, ¿no? Me dijo, es como el Shenga. Digo, ¿cómo haces para volver a construirte, volver a construir toda tu vida sin romper todo lo que vos fuiste? Claro. Como yo era madre, tenía 3 hijos. Digo, no es que podía dejar todo, irme. Yo tenía que incorporar una vida que nunca había habitado, intentar desaprender, porque lo más difícil no es aprender. Lo más difícil es desaprender todo lo que aprendiste y defendías y en lo que te parabas y en lo que... Porque entonces mi papá no era un héroe, mi papá era un asesino. Claro. No solo que mi papá no es mi papá, sino que mi papá era yo siempre le digo a los chicos, en mi cabeza, vos pensás que yo crecí, además de los cuarteles, crecí escuchando cómo eran los operativos. Entonces, en la cabeza de una niña, cuando mi apropiador contaba, bueno, pusimos la antena, hicimos esto, hicimos aquello, cuando los identificamos, les pusimos la antena, hicimos la inteligencia, se hizo el operativo, en mi cabeza, lo que había era, viste, como Bad Boy, cuando entra el bueno, rompe la púa, bueno, papá era el bueno. De repente, toda esa información que está en tu cabeza, que te llenaba de orgullo, se vuelve una pesadilla, porque en una de esas puertas estaba mi casa, estábamos nosotros, pero el nosotros era un otro que no tenía forma. Entonces tardé mucho, me acuerdo que estaba enojada, no con ellos nunca me peleé, mis apropiadores. Estaba muy enojada con mi familia biológica, no quería verlos, no quería saber nada. Para mí las abuelas
era la Carlotto, digamos, Claro. con toda la connotación negativa que te puedas imaginar, la odiaba con cada fibra de mi cuerpo. Y después como empezar a intentar depurar. Yo creo que los primeros años fue como depurar todo eso, ¿no? Como limpiarse de mucha violencia y de cosas, yo no entendía nada, pero sí lo que supe a partir de ese momento era que nada de lo que a mí me había pasado iba a condicionar la persona que yo iba a poder construir de mí misma con todo el tiempo que tardara. Digo, no es que yo tardé muchos años, porque la verdad es que hubiera mentido si yo hubiera dicho al otro día soy Victoria y lo sentí, sí, un montón de cosas que sentí siempre, pero que no tenían, que recién hoy puedo ubicar en lo que fue la reconstrucción de mi identidad. Pues yo tuve que parirme a mí misma. Claro. El mismo dolor de un parto, digo, es como dejar atrás un montón de cuestiones que te constituyeron en un momento de la vida, pero que en el poder apropiarme de mi propia vida, tenía que poder soltar. Y lo que sí trataba era de que ese soltar no significara más dolor. Claro. Es como hacerme cargo de mis contradicciones. Digo, yo en eso intento ser genuina. Digo, yo no, obvio que uno es respetuoso y el rol de Tetzlaff y de Mari es de apropiación. Mi apropiador es una persona que ha cometido innumerables crímenes, que apropió a otros bebés. Digo, no romantizo su rol en la dictadura, que es criminal. Ahora yo mentiría si dijera que alguna vez dejé de quererlo. Digo, no puedo, es lo que puedo. Claro. Ojalá algún día pueda, porque además quererlo me hace sufrir, ¿eh? No es gratuito, no es gratuito, no podés querer a quien te hizo tanto daño. Pero las personas no somos lineales, digo, no es que hacemos lo que podemos con lo que nos toca, Sí. digo. Pero bueno, construir mi identidad, primero, dejar atrás el odio y esos mandatos sin sentido y poder construirme desde un lugar más auténtico. Y la verdad es que todo lo otro que parecía imposible, vos decís, ¿cómo haces una persona con una ideología que no tiene nada que ver con lo que soy ahora, antifeminista, antiderecho, todo lo que para mí era del lado del bien, pero era un ser del mal? En realidad eso, una vez que lo podés ubicar donde tiene que estar, que es lo que te impuso la dictadura de Estado, y dejás que lo que realmente sos vos pueda fluir, lo otro se dio naturalmente. Digo, no es que tuve que ponerle tanto, el otro lo tenía, siempre estuvo ahí. Solamente había que darle el marco que necesitaba para encontrar los ámbitos de afecto y de contención y de objetivos, que son los que tengo hoy. Digo, lo otro solamente cuando tuvo el marco, que es el que te da la verdad y la posibilidad de elegir, se dio naturalmente. Victoria, si pudieras hacer una pequeña definición de la identidad, ¿qué dirías? Creo que es de las preguntas más complejas que existen. A veces te dicen, ¿qué es la identidad? Desde tu lugar, para vos, ¿qué? Bueno, en mi lugar, desde mi lugar, la identidad es lo que me constituye, pero me constituye desde esto que yo interpreto que es la identidad, ¿no? Que es lo que somos, pero principalmente no desde un lugar estático, sino soy lo que traigo de mi origen, pero también soy lo que quiero construir de mí misma, que no está estático, que no está impuesto. Creo que la identidad, obviamente, tener tu nombre, conocer tu historia y a partir de ahí poder elegir, ¿no? La identidad es la herramienta que te permite poder elegir, saber quién sos y quién querés construir de vos mismo, para saber qué querés elegir en la vida, digo. Por eso uno entiende tanto, no sé, yo tengo muchos amigos que buscan su identidad sin ser hijos de desaparecidos. Tengo muchos amigos, de hecho yo fui muy amiga de Diana Zacayán. Bueno, Marlene la conocí en el Ministerio de Desarrollo y cómo parece que no tiene nada que ver y sin embargo hay un punto en el que es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sabes qué doloroso que es poder por primera vez decir tu nombre en voz alta? Digo, doloroso y liberador al mismo tiempo, porque hay algo de toda tu identidad que quedó atrás, pero hay algo de esa identidad que vos podés construir que tenés que reafirmar todo el día, todo el tiempo. Creo que la identidad es la herramienta que te da la posibilidad de construirte desde un lugar mucho más libre. Victoria, muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes. Él es Noah Stewart, es profesor de un taller de escritura y es un varón trans. Hola Noah, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien vos? Todo bien. Bueno, ¿quién es Noah? Alguien con mucha suerte, creo.
porque, o sea, todas las cosas que recorrí, digamos, como que siempre por suerte igual tuve gente, así que la verdad que en ese sentido no me puedo quejar. Y me gusta mucho Tera. Ujú. Dicen que tengo cierta tendencia al drama, no lo voy a corroborar ni negar. Escribo y soy escritora. Aprendí a escribir tipo a los 6 años y ahí empecé tipo como algo muy que lo siento muy mío, digamos. ¿Y siempre te sentiste varón o fue más en un momento en específico o cómo fue? Creo que en realidad, o sea, como que de chico había cierta desconformidad, pero no le podía poner nombre en realidad. Tipo, yo ni en Pepe decía, soy nene. Como no. Creo que eso empezó más, ¿ves? Como en joda, ponele, como a los 12, 13, 12, que, tenés que ser más femenina. Y yo como, yo soy nena. Tipo, yo soy nena. Sin saber lo que decía del todo, porque como que no tomaba conciencia. Pero, o sea, sí, esa inconformidad siempre estuvo, pero como que le puse nombre recién hace unos 3 años, ponele. Como decir, ¿era esto? ¿Y cómo fue todo ese proceso de transición? Como que justo había coincidido que había fallecido mi abuela, que era una persona que yo era muy cercano, pero a la vez como que era la única persona que tenía miedo, porque yo sabía que si ella, tipo, yo le llegaba a hablar de, che, estoy medio incómodo, ¿viste? Como, yo llegaba a servir con algo de eso y yo, tipo, si ella me decía algo, yo sabía que de todos los demás lo podía bancar, de ella no. Entonces, bueno, toda la crisis del duelo y así, y ya la incomodidad que sentías un montón, más pandemia, que fue como estar solo, fue como hacete cargo. Claro. Hay algo a lo que hay que ponerle nombre. Y fueron, yo siento que fue un montón de tiempo, pero si voy a la cronología creo que no fue tanto, pero fueron un montón de meses como de no hablar con nadie, tipo aislarme de mis amigas, de todo, y como tengo que solucionar esto. ¿Qué está pasando? ¿Viste? Como inconscientemente igual como que me alejaba, pero era como que necesitaba ver qué onda. ¿Viste? Y la primera persona a la que se lo conté fue una de mis mejores amigas, porque yo me conocía en la secundaria. Y, por ejemplo, bueno, yo en secundaria hacía gimnasia con los varones. El año que no me dejaron hacer gimnasia con los varones, yo no hice gimnasia. Entonces, como que sentía que tal vez si ya iba a ver un poco más de la evolución, digamos, iba como a entenderlo de otra forma, como me dio más confianza de hablar con ella. No tuve problema en aceptarlo, sí le costó un montón el cambio de pronombres. Claro. Porque, bueno, también como 10 años hacía que nos conocíamos. ¿Y para tu familia cómo fue? Con mi hermana fue muy gracioso porque ella primero tuvo una salida del closet conmigo y yo digo, bueno, ya de paso, mirá. Yo esto. también. O sea, fue como, sí, bueno, era obvio. Con mi vieja fue muy gracioso porque me fui a dormir a la casa de mi otra mejor amiga y llegué pelado. Como hubo un mental breakdown ahí. Britney. Sí, de decir, no me hagan como más tener el pelo largo. No me hagan como más como me hace la cara, no me gusta. Y yo ya le había tirado pistas, tipo, por ejemplo, nos habíamos puesto a ver en plena pandemia 100 días para enamorarse. Y ahí en un momento, tipo, llegué con el pelo corto, no sé qué me dice, así nos podemos como hablar. Como que en un momento me trata de femenino, y yo como de la manera más burda, tipo, mira que yo soy como Juani, porque justo como había estado viendo la serie, está todo calculado para que entienda. Claro. Para los que no vieron la serie, Juani era un varón trans. Y bueno, después con mi viejo fue como por partes. Ok. ¿Y cómo elegiste tu nombre? No fue porque tenía tipo 3 opciones y cuando vi el significado, no me acuerdo si era paz o algo así, no me lo acuerdo textual, y fue como sí, porque es algo que me está dando paz, como que me gustaba cómo sonaba y encima de eso dije, ya está. Y bueno, después te gustó un nombre, Benjamín, casi no me gustó la verdad, pero que estaba acostado viendo una película con mi mejor amiga, me dice, te quedaría re bien Benjamín. Fue como, hija de puta, tenés razón. Y como no me podía decidir, elegí los dos y listo.
¿Y te acordás la primera vez que te presentaste como Noah? Sí, ¿Y cómo fue? me acuerdo que había ido como a una clase de baile, por así decirlo, que era como un ambiente que eran, tipo, era una clase de baile que era toda gente tipo de la comunidad. Entonces en un momento me preguntaron por nombres y fue como, ¿él? ¿Hugo? Y, y ahí, es más, yo estaba todavía en duda con Noah, como que le había pedido a algunos amigos que me traten de comparar cómo me sentía, pero todavía no estaba definido. Y cuando me preguntaron cómo me llamaba, fue como, Noah. Genial. El Documento Nacional de Identidad, el DNI, es el documento que ante el Estado nos individualiza y acredita nuestra identidad. Para una persona trans, ¿cómo es el proceso en Argentina para tener su DNI? A ver, siento que en términos como tal vez burocráticos no es tan distinto a cuando haces la renovación, porque tenés que llevar el acta, en este caso la tenemos que rectificar, pero tenés que llevar el acta y después te hacen el DNI, no es tan distinto. Sí siento que tal vez, por lo menos en lo personal, todo lo que son los plazos se nos vuelve un tema resensible, porque es un tiempo en el que no tenés DNI, en el que es como la ansiedad de que llegue ya, como tal vez en sí, si vamos a los pasos, no es tan distinto, a menos que, bueno, tengas algún problema, pero sí en esto de ese mes de espera, a otra gente le chupa huevo, vos no. Claro. Vos estás todos los días. Sí, cuando llega. Yo ese mes, tipo, no salía de mi casa a la mañana, por si llegaba, o sea... ¿Y sufriste discriminación por parte de una institución? No como tal vez cosas, pero, no sé, profesores que me hayan tratado en femenino en la facultad, pero por X, o no sé, si por en la primaria, que yo siempre jugaba con los nenes al policía o esas boludeces, y era como, no, arreglate un poco, vení, peinate, tenés que ser más señorita. Claro. Pero más que eso, en realidad no. Y a lo largo de tu vida, ¿cómo fuiste y cómo vas construyendo tu identidad? Creo que el primer momento en el que tambaleó todo fue como a los, también, 10, 11 años, que fue como, ok, creo que me gustan las nenas y los nenes. Okay. Eso ya fue como un montón. Ya era como, más, tuve como 4 años para decir solo estaba un amigo, tipo, fue como un re heavy. Encima yo ya de por sí era como la marimacho, la cachito de la escuela, del grupo, digamos. Y después es gracioso que cuando por fin le pude poner un nombre tipo a la crisis que había tenido en pandemia durante como 4 años, bueno, que era síntoma de todo lo demás, fue como, ok, como no me chocó, o sea, me chocó, pero a la vez como que una vez que hice clic fue como, listo. Yo sentí que fue un montón de tiempo entre que se lo dije a mis amigos, se lo dije a mi familia. Después la oficial poner tipo que tenés que cambiar el nombre en redes sociales y todo eso. En realidad fueron 6 meses. Tipo, no fue nada. No. Para mí fue un montón de tiempo, pero no. Y bueno, y esta pregunta que te voy a hacer, se la hicimos hace un ratito a Victoria Montenegro y dijo que era la pregunta más difícil que le habían hecho. Y es, ¿qué es para vos la identidad? Creo que es como ver quién sos y buscar la etiqueta que más cómodo le quede a eso, como no a la inversa. O sea, sino decir, ok, yo sé que soy más o menos así, siento más o menos por acá, ¿qué nombre tiene eso? O qué nombre le queda más cómodo. Bueno, Noa, muchas gracias por venir, te agradezco mucho. No, ustedes. Las historias son distintas en espacio, tiempo y contexto histórico. La historia de Victoria es parte de una de las etapas más oscuras de nuestro país. Como sociedad somos responsables de recordar y construir de forma colectiva la memoria, para que no vuelva a suceder nunca más. Su lucha y la construcción de su identidad es una victoria de la democracia y de las tantas personas que lucharon para que así sea. Noa dijo que tuvo suerte, y esa suerte es el reflejo de la lucha de tantos, tantas y tantos militantes que hicieron que hoy él pueda ejercer su derecho a la identidad. Aunque las historias parezcan distintas, ambas tienen en común que un sector de la sociedad luchó para que hoy puedan ser quienes son. La identidad, entonces, como la define Victoria, es una construcción que no es estática, es lo que te permite ser quien querés ser, con las cosas del pasado y con las del presente.
Para Noah, la identidad tiene que ver con quién sos y ver qué etiqueta le queda más cómodo a eso. Entonces, ¿qué es para vos la identidad? ¿Y vos? ¿Qué pensás?